En este episodio vamos a hablar sobre el uso del término ese en México. Si has visitado o has hablado con alguien de México, es muy probable que hayas escuchado este término alguna vez. Pero ¿sabes de dónde viene y qué significa realmente? En este video, vamos a explorar el origen y el significado del término ese, y también vamos a analizar algunos de los factores que han contribuido a su uso extendido y cambio de significado en México. Además, vamos a ver algunas curiosidades interesantes sobre cómo se utiliza este término en la cultura mexicana y en otros países de América Latina. Así que si te has preguntado alguna vez por qué los mexicanos dicen ese, o simplemente quieres conocer más sobre esta palabra tan común en México, échale un vistazo a lo que vamos a revelarte a continuación. El término ese tiene sus raíces en el español y se deriva de la palabra este. En español, este se utiliza para referirse a algo que está cerca del hablante, mientras que ese se utiliza para referirse a algo que está lejos. Sin embargo, en México y algunos otros países de América Latina, el uso del término ese se ha expandido más allá de su significado original y se ha vuelto una palabra muy común en el habla coloquial. En México, ese se utiliza de muchas maneras diferentes y puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, ese puede utilizarse para referirse a una persona, como un amigo o compañero de trabajo, a un lugar, como un barrio o ciudad, o incluso a un objeto o concepto abstracto, como un problema o situación. Aunque el origen del término ese es el español, hay varios factores que han contribuido a su uso extendido y cambio de significado en México. Algunos de estos factores incluyen: Número 1. La influencia del inglés. En algunos casos, el término ese se ha utilizado en el habla coloquial mexicana como una forma de adaptar palabras del inglés. Por ejemplo, ese a veces se utiliza para referirse a una persona de manera despectiva, lo que se asemeja al uso del término that guy en inglés. Número 2. La falta de una palabra equivalente en español. En algunos casos, ese se ha utilizado para reemplazar a otras palabras que no existen en español o que no se utilizan de la misma manera en México. Por ejemplo, ese a veces se utiliza para referirse a un lugar de manera genérica, como un barrio o ciudad, cuando no hay una palabra específica que se ajuste al contexto. Número 3. La diversidad regional en México. México es un país muy diverso con diferentes dialectos y formas de hablar en diferentes regiones. El uso del término ese puede variar bastante dependiendo de dónde te encuentres en el país. Por ejemplo, en algunas regiones de México, ese se utiliza de manera más común para referirse a una persona, mientras que en otras regiones se utiliza más para referirse a un lugar o objeto. Número 4. La popularidad del español mexicano en América Latina. El español mexicano es una de las variedades de español más habladas en América Latina, y su influencia se extiende más allá de las fronteras de México. Debido a esto, el uso del término ese y otras palabras y expresiones típicamente mexicanas puede ser más común en otros países de América Latina también. Antes de concluir, nos gustaría proporcionarte otros datos interesantes sobre el uso del término ese en México. En primer lugar, ese es un término muy versátil y se puede utilizar en muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, ese puede utilizarse como sustituto de él o ella para referirse a una persona de manera informal, o como sustituto de este y o ese para referirse a un lugar o objeto. En segundo lugar, aunque ese se utiliza a menudo para referirse a una persona de manera despectiva, también puede utilizarse para referirse a alguien de manera cariñosa o amistosa. Por ejemplo, ese puede utilizarse como una forma de llamar la atención de un amigo o compañero de trabajo. En tercer lugar, el uso del término ese también se ha vuelto popular en la cultura pop mexicana, incluyendo en la música, el cine y la televisión. Por ejemplo, hay varias canciones famosas en las que se utiliza el término ese, y también hay personajes de televisión y películas que lo utilizan de manera recurrente. Esto ha contribuido a su popularidad y a su uso extendido en la cultura mexicana. ¿Y tú qué opinas sobre el significado y uso de esta popular frase? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este tema.